Visualiza un dron autónomo volando a altas velocidades a través de un bosque denso, esquivando obstáculos y cambiando su trayectoria constantemente. Ciertamente es una tecnología fascinante el hecho de que una máquina pueda, por sí misma, ubicarse, moverse e interactuar con el mundo que la rodea sin mayor intervención humana. Pero, ¿cómo lo hace? Si fuera una persona quien dirige al dron a través de un control remoto, bastaría con ver que hay un obstáculo adelante para esquivarlo. O si quisiera cambiar de trayectoria, solo tendría que dar las instrucciones para ello mediante el control, pero ¿cómo puede el dron hacer esto mismo por su cuenta? ¿Cómo sabe cuando tiene un obstáculo adelante y no es una falla de sus sensores? En esencia, ¿cómo puede tomar decisiones precisas con información incierta? A continuación responderemos a estas y otras preguntas al tiempo que nos sumergimos en el interesante mundo de la probabilidad. Hasta ahora, cuando hablábamos de probabilidad lo hacíamos de manera estática, como si estuviéramos viendo una foto congelada en el tiempo. Pero esto no basta para modelar un problema más complejo. Entonces debemos modelar el problema como una película, de representar el flujo del tiempo. Pero, ¿cómo hacemos esto? Para representar el tiempo de forma que una computadora pueda entenderlo, lo dividimos en instantes discretos, como en los fotogramas de una película. A este paso del tiempo, en el momento actual, lo llamaremos el instante t. En cada uno de estos instantes tenemos dos variables en juego. Primero, el estado real del mundo, que llamaremos variable de estado x sub t. En nuestro caso, esta sería la posición exacta y real del dron. Y segundo, tenemos la evidencia u observación, que llamaremos e sub t, y son las lecturas que perciben nuestros sensores. El dron nunca puede conocer su estado real x sub t directamente, solo ve lo que le dicen sus sensores e sub t, y con ellos debe predecir la realidad. Otra forma de entenderlo es imaginar que eres un guardia en una instalación subterránea y no obtienes ninguna información de la superficie. Quieres saber si está lloviendo, pero la única pista que tienes es si al llegar tu jefe lleva o no sombrilla. En este caso, la realidad, x sub t, es el hecho de que llueva o no, y la evidencia, e sub t, es la presencia de la sombrilla. Matemáticamente, para saber dónde estamos, la teoría nos pediría usar un modelo de transición definido como la probabilidad conjunta, es decir, evaluar todas las combinaciones posibles cruzando todos los estados y observaciones dados los valores previos. Sin embargo, hay un problema con esto. Los estados previos pueden ser demasiados y eso hace la computación inviable. Imagina si esto pasara con el dron. Para cada instante debería hacer cálculos gigantescos cruzando todo su historial de vuelo desde que despegó, y su memoria se llenaría. Para evitar este problema, vamos a aplicar la suposición de Markov, según la cual el estado actual solo depende de un número fijo de estados previos. A esto se le conoce como cadena o proceso de Markov. Particularmente, podemos aplicar un proceso de Markov de primer orden, en el que cada estado solo depende de un estado anterior. En otras palabras, el futuro es completamente independiente del pasado, dado el presente. Esto tiene sentido. Si pensamos nuevamente en el dron, si quisiéramos saber su posición actual, solo buscaríamos su posición anterior, no la de hace 5 minutos. De manera similar, asumimos la suposición de Markov para el modelo de sensores, solo que, en este caso, las observaciones van a depender de las variables de estado, ya que son las que perciben los sensores. Para el dron, las observaciones de sus sensores van a depender de su estado actual. Y si retomamos el ejemplo del guardia, es la ocurrencia de la lluvia, la variable de estado, lo que hace que aparezca la sombrilla, la evidencia. Ahora solo nos falta tener un estado inicial x sub 0 y su respectiva probabilidad. Si juntamos esto con los modelos de transición y de sensores que acabamos de ver, obtenemos la ecuación que describe completamente el comportamiento de nuestro sistema. Imagínalo así. Cada eslabón de esta cadena nos dice cómo pasamos del estado anterior al actual y qué señales emiten nuestros sensores en ese punto. Al multiplicar todos estos eslabones, pasamos de tener piezas sueltas a tener la probabilidad conjunta total. Básicamente, esta fórmula es el mapa completo de todos los modelos temporales que vamos a explorar hoy. Pero, antes de continuar, hay que hacer una aclaración importante. Todo este modelo matemático es solo eso, un modelo, una representación simplificada del mundo real. A veces,
Asumir que el presente solo depende del paso inmediatamente anterior no es suficiente. Por ejemplo, si nuestro dron se mueve con aceleración, conocer solo su posición hace un segundo no basta para saber dónde estará ahora. Necesitaríamos saber su trayectoria de hace 2 o 3 segundos. Cuando esto pasa, tenemos algunas opciones. Podemos usar procesos de Markov de mayor orden, donde nos fijamos en más estados pasados, o podemos enriquecer nuestra variable de estado x sub t agregándole más información como la velocidad. Al final, el universo tiene infinitas variables y la decisión de cuántas incluir depende de la exactitud que necesitamos y la capacidad computacional. Antes, vimos cómo las cadenas de Markov nos permiten conocer la realidad según las observaciones que hacemos, pero para que este dron no se estrelle y pueda entender su viaje, su computadora realiza 5 tareas matemáticamente constantes. Cada una responde a una pregunta crítica sobre el vuelo. La primera es el filtrado. Su objetivo es responder: ¿dónde estoy exactamente en este milisegundo? Para saberlo, el dron calcula su posición actual usando toda la información de sus sensores desde que despegó. ¿Qué nos dice esta fórmula? Es más sencillo de lo que parece. Este es el resultado final: la probabilidad de estar en un punto específico ahora mismo. Luego de la igualdad tenemos la ecuación que decide todo el valor. Este es solo un ajuste matemático para que los porcentajes sumen un 100%. Luego tenemos el modelo del sensor. Nos dice qué tan confiable es la lectura que acaba de hacer la cámara o el láser. En la sumatoria tenemos la multiplicación de la representación de cómo se mueve físicamente el dron y el valor de donde cree que estaba hace un instante. Para no quedarse sin memoria procesando todo su historial desde el despegue, el dron usa una técnica ingeniosa. Toma la respuesta matemática del instante anterior y simplemente la empuja hacia adelante, sumándole la nueva lectura del sensor. A esto se le llama mensaje hacia adelante, F. Gracias a esto, gasta exactamente la misma memoria volando un minuto o una hora. Esto lo veremos más adelante. La segunda tarea es la predicción. El dron necesita saber dónde estaré en unos segundos. La diferencia clave aquí es que intenta adivinar su futuro sin tener todavía las lecturas de los sensores en ese momento. Si te fijas, la fórmula es casi idéntica a la anterior, pero está buscando predecir dónde se encontrará en instantes futuros. Como el dron solo se guía por la información incompleta de sus sensores y están dando sin certeza de dónde terminará, mientras más lejos intente predecir su posición, más grande será su margen de error. A veces, el dron necesita mirar hacia atrás y corregir las suposiciones que hizo de la trayectoria que tomó. Esto lo hace mediante el suavizado, usando la información del futuro para entender mejor qué sucedió en el pasado. ¿Recuerdas la F que vimos en el paso 1? Es exactamente la misma, representa todo el conocimiento acumulado que el dron tenía justo hasta ese momento pasado K. Como el dron ya hizo este cálculo matemático mientras volaba y lo guardó en su memoria, no tiene que volver a procesar esos datos, simplemente los reduce. Esta parte representa toda la información que los sensores recogieron después de ese momento K. Al multiplicar la trayectoria pasada F por los datos de lo que ocurrió después B, el dron usa su posición actual para deducir con muchísima más precisión dónde estaba hace unos segundos. Mientras que el suavizado corrige puntos aislados, la cuarta tarea busca la explicación más probable. Mediante el algoritmo de Viterbi, el dron calcula cuál fue la ruta continua y completa más exacta que acaba de recorrer. Esta es la misma fórmula del proceso de filtrado, cambiando la suma por la función de máximo. En lugar de mezclar y promediar todas las posiciones posibles, el dron elige únicamente la posición con la puntuación más alta en cada instante, uniendo cada uno de estos puntos en un camino completo. Este cálculo lo guarda en la M, que utilizará nuevamente para calcular el algoritmo de Viterbi posteriormente. Por último tenemos el aprendizaje. Todo lo que vimos asume que el dron conoce perfectamente sus motores y sensores, pero ¿qué pasa si el viento empuja más fuerte de lo normal o si un sensor registra cosas ligeramente diferentes? Aquí es donde el dron aprende, mediante algoritmos, comparar lo que sus matemáticas esperaban que pasara con lo que realmente está pasando. Si hay diferencias, ajusta automáticamente sus propias fórmulas y parámetros internos en pleno vuelo, asegurándose de seguir operando con total precisión bajo cualquier condición. En cada instante, el dron toma decisiones sin conocer su posición exacta. Solo recibe señales imperfectas después de todo, como la lectura parcial de su GPS, imágenes borrosas de sus sensores que pueden fallar, entre otras. El problema principal del dron no es su movimiento, sino estimar su posición a lo largo de este. Para formalizar esta situación, usemos el modelo oculto de Markov o HMM por sus siglas en inglés. Con él distinguimos dos elementos fundamentales: un estado oculto y una evidencia observable. El estado representa la realidad que no estamos viendo directamente, como la posición exacta del dron en este punto, mientras que la evidencia representa lo que sí podemos medir. En otras palabras,
las lecturas de los sensores del dron. La hipótesis de Markov nos dice que el estado actual depende únicamente del estado anterior, pasando así de un problema de estados complejos a uno de dinámicas más manejables. Para entender la estructura matemática, volvamos por un momento al ejemplo de la lluvia. En este ejemplo, el estado oculto tiene dos valores posibles: llueve o no llueve. La dinámica de este clima se modela con una matriz de transición T, donde cada fila indica la probabilidad de pasar de un estado a otro. Entonces, si hoy llueve, hay un 70% de probabilidades de que mañana también y un 30% de que no llueva. Continuando con el ejemplo, la evidencia observable de este caso es ver si el director trae su sombrilla. Si asumimos que cuando llueve el director trae su sombrilla con una probabilidad del 90% y cuando no llueve la trae con una probabilidad del 20%, podemos representar la observación de la sombrilla con una matriz diagonal. Estas dos matrices contienen toda la información del modelo, cómo evoluciona el mundo y qué tan confiable es el sensor, pues como podrán darse cuenta, el sensor puede tener una tasa de error. Con las matrices ya definidas, ya tenemos todos los elementos de un modelo oculto de Markov. Ahora lo que sigue es ponerlo en funcionamiento en el tiempo. Este procedimiento recibe el nombre de algoritmo forward. El algoritmo forward no introduce nuevas suposiciones, sino que simplemente organiza de manera sistemática cómo se combina la transición y la evidencia en cada instante. Partimos de una distribución inicial sobre los estados, que es nuestra creencia actual, y la representamos como un vector. Este vector nos resume todo lo que conocemos hasta el momento. Cuando avanza el tiempo, el primer paso del algoritmo es aplicar la matriz de transición. En otras palabras, estamos dejando que la dinámica del sistema actúe, redistribuir la probabilidad según cómo puede evolucionar el estado de un día al siguiente. Matemáticamente, multiplicamos el vector por t traspuesto. El segundo paso consiste en incorporar la observación. Multiplicamos el resultado de la matriz diagonal o sub t, ajustando así cada estado según qué tan probable es que haya generado la evidencia observada. No estamos eligiendo un único estado, sino reponderando todos simultáneamente. En forma compacta, el algoritmo se escribe de esta manera. Pero más allá de la notación, lo esencial es entender el ciclo que representa. La incertidumbre se proyecta mediante la dinámica, se ajusta mediante la evidencia y se convierte en la base del siguiente paso. El proceso se repite instante tras instante, manteniendo siempre actualizada la creencia sin necesidad de rehacer todos los cálculos desde el inicio. Así, el ejemplo sencillo de la lluvia no solo ilustra las matrices del modelo, muestra en acción el algoritmo forward, el mecanismo operativo que permite realizar filtrado en un modelo oculto de Markov. Ahora, ampliemos la escala. Imagínate un robot pequeño en una cuadrícula de 4×16. Este se mueve aleatoriamente, intentando esquivar obstáculos ubicados previamente en la cuadrícula, dejando así solo 42 celdas accesibles, o mejor dicho, estados posibles. El estado oculto ya no es si llueve o no, sino el robot está en la celda I. Ahora el vector posee 42 componentes, uno por celda. La matriz de transición pasa de 2×2 a una de 42×42. Cada entrada T y J indica la probabilidad de que el robot pase de la celda I a la celda J, considerando sus acciones y el posible error en cada movimiento. Después de todo, sus sensores tienen ruido y si debido a esto el robot intenta moverse hacia el norte, pero hay una pared, la probabilidad se redistribuye debido a que es un modelo dinámico. El modelo de sensor de evidencia observable también crece. Cada celda tiene una probabilidad distinta de producir cierta lectura. Esto debido a que puede detectar paredes en determinadas direcciones. Para cada observación se construye la matriz diagonal de 42×42, donde cada entrada considera la coherencia entre la lectura del sensor y la celda correspondiente. La estructura matemática es idéntica al caso anterior de la sombrilla, con un simple cambio de dimensiones. Es el mismo esquema de predicción, corrección y finalmente normalización que se aplica sobre los vectores y matrices mucho más grandes. Con suficientes observaciones, la distribución de probabilidad se concentra progresivamente en la celda correcta, incluso si el estado inicial era algo incierto. Desgraciadamente, el costo computacional crece con el número de estados. Cada actualización da operaciones sobre matrices S por S. Con 42 estados es manejable, pero si intentamos subir las dimensiones aún más, llegamos de vuelta a nuestro dron. En su entorno tridimensional, que depende además de otras variables como velocidad y orientación, causa que su número de estados crezca exponencialmente. Pasamos de tener miles de estados a tener millones de ellos, por lo que la matriz de transición se volvería exageradamente grande y operar con ella ya no parece muy viable. Recuerda a nuestro dron. Hasta ahora, los modelos ocultos de Markov nos daban una herramienta poderosa para rastrear su posición, pero con un problema enorme. El dron no vive en un tablero de ajedrez, no está en la casilla 7 o en la casilla 12, está en un espacio continuo. Las coordenadas reales, 47.3 metros al norte,
12.8 metros de altura, moviéndose a 23.5 metros por segundo. ¿Cómo manejamos esto? Si intentáramos aplicar un HMM con suficiente resolución para el dron, la matriz de transición tendría miles de millones de entradas. El sistema colapsaría. Necesitamos una herramienta completamente diferente, una diseñada desde el principio para el mundo continuo. Bienvenidos al filtro de Kalman. El salto conceptual es el siguiente. En lugar de preguntar ¿en cuál casilla estás?, ahora preguntamos ¿cuál es la distribución de probabilidad sobre tu posición exacta? Y para responder esto en un espacio continuo, usamos una distribución que la naturaleza misma parece haber diseñado para este propósito, la distribución gaussiana, la famosa campana de Gauss. Esta campana queda completamente definida por dos ingredientes, la media μ, que es el vector que apunta al centro de la campana, nuestra mejor estimación de dónde está el dron, y la covarianza sigma, una matriz que controla la forma y el ancho de la campana. Una campana ancha significa alta incertidumbre. Una campana estrecha y alta significa que sabemos con precisión dónde está el dron. La belleza del filtro de Kalman es que, en cada instante, toda nuestra creencia sobre la posición del dron queda resumida únicamente en estos dos parámetros, μ y sigma, nada más. El primer paso es la predicción. El dron estaba en cierta posición. Conocemos la física, la inercia, la velocidad, la dirección. Usamos la matriz F, que representa el modelo de transición lineal, para proyectar la estimación actual hacia adelante. Eso nos da la nueva media predicha, μ sub t más 1. Pero hay un problema, la física no es perfecta. Hay turbulencias, variaciones de viento, pequeñas imprecisiones en los motores. Esa incertidumbre extra está capturada en la matriz sigma sub x, el ruido del proceso. Por eso, la nueva covarianza predicha, sigma sub t más 1, es siempre mayor que la anterior. Nuestra incertidumbre crece con cada paso de predicción pura. El GPS del dron logra captar una señal débil. La matriz H transforma el estado del dron en el espacio de las observaciones, es decir, convierte la posición estimada en lo que el sensor debía leer si la estimación fuera correcta. El término H por F por μ sub t es exactamente eso, la observación predicha. Entonces la diferencia Z sub t más 1 menos H por F por μ sub t es el error de predicción. ¿Qué tanto se alejó el sensor de lo que esperábamos? Si ese error es cero, no hay nada que corregir. Si es grande, hay que ajustar. Esta es la ganancia de Kalman, K sub t más 1, y es el corazón del algoritmo. Determina cuánto peso le damos al error de predicción del sensor frente a lo que ya sabíamos. Fíjate en su estructura. Si sigma sub z es grande, el sensor es muy ruidoso y entonces K sub t más 1 se hace pequeño. Confiamos más en la predicción física. Si sigma sub z es pequeño, el sensor es preciso y K sub t más 1 se hace grande. Confiamos más en la observación. El filtro encuentra automáticamente el balance óptimo. Y aquí ocurre algo matemáticamente elegante que hace que todo esto funcione. Multiplicar dos gaussianas produce otra gaussiana, más estrecha que cualquiera de las dos originales. Esto está garantizado por la estructura cuadrática del exponente en la fórmula de la gaussiana. Cada vez que actualizamos, no solo corregimos la estimación, sino que la incertidumbre se reduce. Y hay una propiedad adicional muy conveniente. La actualización de sigma sub t más 1 es independiente de las observaciones. Eso significa que podemos calcular de antemano toda la secuencia de covarianzas y ganancias de Kalman antes de recibir cualquier dato del sensor. En la práctica, esto simplifica enormemente la implementación en tiempo real del dron. Este es el filtro de Kalman en acción. La línea verde es donde realmente estaba el dron. Los puntos dispersos son lo que dijeron los sensores. Y la línea azul es lo que el filtro estimó, combinando física y sensores. El filtro nunca pierde el rastro. Hasta aquí todo es hermoso, pero hay un supuesto crítico que hemos estado asumiendo todo el tiempo, que el modelo de transición y el modelo de sensor son lineales, es decir, de la forma f por x sub t y h por x sub t respectivamente. Cuando el dron hace una maniobra brusca para esquivar un árbol, esa linealidad se rompe. El filtro de Kalman clásico falla. La solución es el filtro de Kalman extendido o EKF. La idea es reemplazar las funciones no lineales f y h por su linealización local alrededor de la estimación actual μ sub t, usando el jacobiano, que es la matriz de derivadas parciales. En este pequeño vecindario del espacio de estados, el sistema se comporta aproximadamente de forma lineal y podemos aplicar todas las ecuaciones de Kalman que ya conocemos. Es como decir, no puedo modelar toda la curva, pero sí puedo trazar la tangente en el punto donde estoy, y eso es suficientemente bueno. Esta extensión funciona bien para sistemas suaves, y es por eso que el EKF es el caballo de batalla de la ingeniería real, navegación de aeronaves, guiado de cohetes, robots móviles. Para cerrar, hagamos el balance. El HMM trabaja con tablas de probabilidad discreta. El filtro de Kalman toma exactamente las mismas ideas de filtrado, predicción, actualización bayesiana y las traslada al mundo continuo.
reemplazando las tablas por gaussianas. El resultado es un algoritmo que mantiene nuestra incertidumbre resumida en solo dos objetos matemáticos, mu y sigma, en cada instante del tiempo. Pero incluso el filtro de Kalman, con su extensión EKF, tiene sus límites. ¿Qué pasa cuando el estado del dron no es solo su posición, sino también su orientación, el nivel de batería, la velocidad del viento y muchas otras variables que interactúan entre sí de formas complejas? Para modelar esto, necesitamos una arquitectura más general, que pueda capturar la riqueza de todas estas interacciones, y eso es exactamente lo que nos trae la siguiente parte, las redes bayesianas dinámicas. Hasta ahora, hemos hablado de modelos donde el estado del mundo es una sola variable. En los modelos ocultos de Markov, el dron estaba en una casilla discreta. En el filtro de Kalman, su estado era su posición continua, descrita por una gaussiana. Pero detente un momento y piensa, ¿cuántas cosas tiene que saber el dron realmente sobre sí mismo para tomar buenas decisiones? No es solo su posición, es su posición en los tres ejes, X, Y, Z. Es su orientación, cuánto girado horizontalmente, cuánto se inclinaba hacia adelante, cuánto se ha ladeado. Lo que en aviación se conoce como roll, pitch y yaw. Es el nivel de su batería. Es la velocidad del viento. Su estado real no es un número, es un vector de variables que interactúan entre sí de formas complejas. Y es exactamente para modelar esto que existen las redes bayesianas dinámicas, o DBN, por sus siglas en inglés. Una DBN extiende todo lo que ya conocemos de las redes bayesianas estáticas para manejar el tiempo. En cada instante, en lugar de un único nodo de estado, tenemos un slice o rebanada temporal. Un conjunto completo de variables de estado, cada una con sus propias relaciones causales. Y al igual que antes, cada slice se conecta con el siguiente a través de los modelos de transición y de sensor. La clave, y lo que hace poderosas a las DBNs, es que podemos aprovechar la independencia condicional entre estas variables para simplificar enormemente el modelo. Piénsalo así, ¿el nivel de batería de nuestro dron afecta directamente lo que lee el sensor de viento? No, el viento es el viento, independientemente de cuánta carga tenga la batería. En cambio, la batería sí afecta a la velocidad a la que se puede mover el dron, y la velocidad sí afecta a la posición futura. Estas relaciones causales, estas conexiones y estas ausencias de conexión son exactamente la estructura del grafo de la DBN. En lugar de modelar todo con todo, modelamos solo lo que realmente depende de qué, y eso tiene una consecuencia enorme. El número de parámetros que necesitamos crece de forma lineal con el número de variables, no exponencial. Mientras que una HMM con n variables discretas de dominio D necesita una matriz de transición de tamaño del orden de d elevado a la 2 por n, una DBN con el mismo número de variables, donde cada una tiene a lo sumo k padres, solo necesita del orden de n por d a la k parámetros. Para que te hagas una idea concreta, con 42 variables binarias de estado, un HMM necesitaría del orden de 5 por 10 a la 29 probabilidades en su matriz de transición. Una DBN bien construida para el mismo problema necesitaría apenas unos pocos miles. La diferencia es gigantesca. Y aquí está el regalo conceptual de las DBNs. Son la arquitectura unificada. Una HMM no es más que una DBN con una sola variable de estado discreta y una sola variable de evidencia. El filtro de Kalman no es más que una DBN con una sola variable de estado continua y distribuciones gaussianas lineales. Las DBN no reemplazan a los HMM ni a Kalman. Los contienen como casos especiales. Son el lenguaje más general para hablar de modelos temporales. Para construir una DBN necesitamos exactamente lo mismo de siempre. Una distribución inicial P de x sub 0 sobre todas las variables en el instante 0. Un modelo de transición que sea la probabilidad condicional de x en el momento t más 1 dado x en t, que describe cómo cada variable en el instante t más 1 depende de las variables en el instante t. Y un modelo de sensor que sea la probabilidad condicional de e sub t dado x sub t, que describe cómo nuestras observaciones dependen del estado real. La ventaja es que no tenemos que especificar esto para el sistema completo de golpe. Gracias a la independencia condicional, lo especificamos variable por variable, usando las tablas de probabilidad condicional de cada nodo. Luego, simplemente replicamos este slice para cada instante de tiempo. Al desarrollar la DBN, obtenemos una red bayesiana enorme, pero con una estructura muy particular que podemos explotar. Y aquí llegamos a la parte incómoda, porque con toda su belleza y generalidad, las DBN tienen un problema serio cuando queremos hacer inferencia exacta. Recuerda que, para el filtrado, necesitamos actualizar nuestra creencia sobre el estado actual cada vez que llega una nueva observación. El algoritmo de eliminación de variables puede hacer esto de forma recursiva, manteniendo solo 2 slices en memoria a la vez. Hasta ahí, todo bien. El problema es que el costo por cada paso de actualización
crece de forma exponencial con el número de variables de estado. Concretamente, si n es el número de variables de estado, d es el tamaño de su dominio y k es el número máximo de padres de cualquier variable, el costo por cada paso es del orden de n por d elevado a la n más k. Para nuestro dron, con su vector de 8 variables, este exponente se dispara a valores que harían que el procesador de cualquier sistema embebido colapsara antes de que el dron pudiera esquivar el primer árbol. La conclusión es contundente. Aunque las DBN son matemáticamente perfectas para representar la complejidad del mundo real, hacer inferencia exacta sobre ellas en tiempo real es, en la mayoría de los casos prácticos, simplemente inviable. Entonces, ¿qué hacemos? Si la exactitud es un lujo que no nos podemos permitir, necesitamos un método que nos dé respuestas suficientemente buenas, suficientemente rápido. Y eso es exactamente lo que nos trae la siguiente parte: los métodos de inferencia aproximada, y en particular, el filtrado de partículas, que es la herramienta que permite a nuestro dron seguir volando, incluso cuando el mundo es demasiado complejo para calcularlo con precisión. Los métodos de inferencia aproximada, que aunque no otorgan inferencias exactas como las redes bayesianas dinámicas o los filtros de Kalman, sino valores aproximados de las inferencias, tienen una fortaleza que es muy difícil de ignorar. Otorgan métodos para abordar estos problemas con complejidad del mundo real y de forma computacionalmente viable, muestreando el mundo. Las primeras aproximaciones para abordar el problema fueron tomar una idea ya conocida, la ponderación de probabilidad o likelihood sampling. Aquí, en lugar de calcular de manera exacta todas las probabilidades, muestrean los nodos de la red bayesiana dinámica, asignando un peso a cada muestra en función de su grado de coincidencia con las variables de evidencia observadas. Imaginen miles de posibles trayectorias de nuestro dron volando por el bosque. Cada trayectoria es una historia alternativa del mundo, un posible estado futuro. Luego, al comparar con lo que dicen los sensores del dron, les damos más peso a las que coinciden mejor con la realidad basada en los datos que otorgan los sensores del dron. Pero comentamos que fue la primera aproximación del problema, pues, pese a que funciona, surgen varios inconvenientes. A medida que el tiempo avanza, se sufre de nuevo los problemas que en un principio nos obligaron a tomar este camino. Los requerimientos de tiempo y espacio se vuelven muy grandes, hasta hacer que el problema sea intratable, pues el algoritmo ejecuta cada muestra a lo largo de toda la red, teniendo que desenrollarla completamente. Para solucionar este inconveniente, se propone el método de muestreo de importancia secuencial, Sequential Importance Sampling o SIS, donde de un conjunto de n número de muestras se corre a través de la red una sección de la red a la vez, eliminando la necesidad de desenrollar toda la red bayesiana dinámica, sino segmentos de ella, en un concepto que es tomar a las muestras por sí mismas como una representación aproximada del estado actual de la distribución. Esto disminuye enormemente la complejidad computacional, obteniendo un tiempo de actualización constante. Nuestro objetivo, sin embargo, crea otro problema, uno grave, pues el muestreo de las variables tempranas se hace sin influencia alguna de las variables de evidencia recientes y en general ninguna de las variables de estado tiene influencia alguna en sus ancestros, generando muestras independientes de la evidencia y causando que las muestras cercanas a los estados reales disminuyan en el tiempo con respecto a aquellas muestras que se alejan de los estados reales, lo que inevitablemente nos lleva a un estado de error. Entonces tenemos que el muestreo de importancia secuencial después de un tiempo genera una gran cantidad de muestras que no coinciden con el estado real. ¿Existe alguna manera de eliminarlas? Pues sí, recordemos que el peso de una muestra es la coincidencia de sus valores con los del mundo real. Así, la llave para solucionar esto es centrarse en las muestras de mayor peso, aquellas con mayor probabilidad del espacio de estado, y eliminar aquellas de menor peso. Al aplicar este concepto al algoritmo de muestreo de importancia secuencial, se llega a una familia de algoritmos llamados algoritmos de muestreo secuencial por importancia con remuestreo, o como tienden a ser referidos comúnmente, familia de filtrado de partículas. En los algoritmos de filtrado de partículas, las muestras pasan a denominarse partículas, donde cada partícula es una hipótesis sobre el posible estado del mundo. Volvamos al caso del dron. Mientras el dron sobrevuela el bosque, lo rodea una nube de puntos, donde cada punto es una partícula y cada partícula representa una hipótesis sobre el mundo. Para nuestro caso, la posición del dron en el bosque. Algunas partículas tienen la hipótesis de que el dron puede estar un poco más a la izquierda, otras que puede estar un poco más abajo. Ninguna tiene certeza absoluta sobre su hipótesis. Este es el estado inicial de este algoritmo. Como primer paso, se toman todas las partículas y se simula un paso en el tiempo sobre ellas. Un pequeño desplazamiento basado en los valores actuales que otorgan los sensores del dron. Esto genera una dispersión en la nube,
Las partículas se dispersan teniendo cada una hipótesis diferentes por la incertidumbre. Como segundo paso, se confrontan la hipótesis y la realidad. Aquí, el dron mediante sus sensores, como la cámara, el sensor láser, el lector de profundidad, entre otros, recibe una observación del mundo real y cada una de las partículas debe contrastar su hipótesis con esa observación y asignar un peso según la similitud. Si una partícula indica que frente al dron no hay ningún obstáculo y la información de los sensores indica que sí lo hay, entonces la partícula pierde peso. En cambio, si otra partícula predice que sí hay un obstáculo, que es lo observado por el sensor, esta partícula gana peso. Así, algunas partículas pierden peso y se desvanecen en la nube de partículas, mientras que otras ganan peso. El tercer y último paso es el remuestreo, la supervivencia de la partícula más apta. Aquí se busca generar una nueva nube de partículas, pero sin reemplazar la anterior, sino basándose en el peso correspondiente de cada partícula para decidir si dicha partícula genera descendencia o no, donde las partículas con mayor peso se multiplican y las de menor peso desaparecen de la simulación. Así terminamos con una nueva nube de partículas, donde en las regiones con alta probabilidad de que el dron tome esa posición se llena de partículas. En cambio, en las que hay menor probabilidad están prácticamente vacías. Repitiendo este proceso cada paso de tiempo, logramos crear, con unos recursos computacionalmente limitados y en un tiempo viable, un movimiento autónomo del dron, permitiéndole la toma de decisiones lógicas con la información que tiene a la mano. Las DVNs siguen siendo el lenguaje matemático perfecto para describir la dinámica del mundo, pero el filtrado de partículas es la solución ingenieril que hace posible su uso en tiempo real. En lugar de luchar contra la complejidad exponencial, la abrazamos y la convertimos en simulación, y gracias a eso, nuestro dron puede volar.